en nuestro último video, video número 4, ya vamos a ver cómo integramos los condensadores cuando tenemos varios condensadores dentro de un circuito. Así, de la misma manera en que hicimos cuando teníamos varias resistencias en un circuito, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos más de un condensador, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué pasa con los condensadores cuando yo los tengo en un circuito conectados en paralelo, ¿ya? Como aparecen aquí. Aquí figura la batería, ¿ya? Y voy a tener en una rama que se abre un condensador C1 y un condensador C2, ¿de acuerdo? Los condensadores conectados en paralelo, al igual que veíamos en los otros circuitos, ¿cierto? Están al mismo potencial, ¿ya? Esto también ustedes pueden verlo porque es como que un cable uniera cada una de las placas, tanto del condensador 1 como del condensador 2, ¿de acuerdo? Entonces, en un circuito en paralelo, cuando yo tengo dos condensadores en paralelo, el potencial en los dos condensadores es el mismo, ¿sí? Independiente de si uno tiene más capacidad o menos capacidad, el potencial que van a tener va a ser el mismo, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad equivalente, si yo quisiera reemplazar estos dos condensadores por uno solo equivalente, igual que como hacíamos con las resistencias, voy a tener que ese equivalente va a ser igual a la suma de las capacitancias, ¿sí? Si se fijan, es al revés que las resistencias. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo las capacidades, ¿sí? Como están en paralelo, para yo tener un equivalente tengo que tener un condensador que tenga una capacidad que sea la suma de todas las capacidades, ¿ya? Y por lo tanto el cálculo del C equivalente va a ser la suma algebraica de todos los condensadores que están en paralelo. Si por ejemplo tuviéramos una batería de 12 volts, un condensador 1 que tuviera una capacitancia de 10 microfaradios y un condensador 2 de 50 microfaradios, podríamos calcular la capacidad equivalente, que sería igual a 10 más 50 igual 60 microfaradios, ¿ya? Y ahí sería equivalente entonces tener, en vez de estas dos ramas, tener una sola rama con un condensador, pero con una capacidad de 60 microfaradios, ¿ya? La carga es mayor en este caso la carga es mayor en el condensador mayor. Si yo calculo Q2, por definición de lo que es la capacitancia, voy a tener que esto es la capacitancia del condensador 2 por V, ¿sí? O sea, 50 microfaradios por 12 volts. Me voy a correr un poquito y esto es igual a 600 microcoulomb. En el otro condensador, ¿sí? En el 1, yo voy a tener que la carga va a ser igual a 10 microfaradios por 12 volts, o sea, 12 microcoulombs, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a tener en estos dos sistemas es que si bien van a tener el mismo potencial, ¿sí? A raíz de que están en paralelo, la carga en ellos va a ser diferente, dependiendo de cuál sea la capacitancia que tengan, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo yo duplicar el tau, el tiempo, ¿cierto?, del circuito, en este circuito que está acá? ¿Cuál es el supuesto? Vamos a suponer que tenemos más resistencias de 100 kiloohms y más condensadores de 10 microfaradios. Entonces supónganse que ustedes tienen un circuito, ¿ya? Tienen este circuito de base, pero les dicen, ¿sabe qué? Necesito que esto se cargue más lento, ¿sí? ¿Cuánto más lento? El doble de lento, ¿sí? ¿Y cómo me las voy a arreglar? Bueno, puedo agregar más resistencias, puedo agregar más condensadores, ¿sí? ¿Qué agregaríamos? Si nosotros recordamos, si pongo más resistencias en serie, voy a tener que la resistencia equivalente va a ser la suma de las resistencias. Si las pongo en paralelo, ¿sí? Recuerden que la resistencia equivalente va a ser menor que la menor, porque el inverso va a ser la suma de los inversos. Y que para el caso de los condensadores es justamente al revés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Ya? Pensemos que si yo quiero aumentar el tau, que es R por C, yo lo que podría hacer, por ejemplo, es poner otra resistencia que sea, solo tengo resistencias de 100 kiloohms,
Y en ese caso tendría una resistencia equivalente aquí igual a 200 kiloohms. Por lo tanto, mi tau ya no sería 100 kiloohms por 10 microfaradios, sino que 200 kiloohms por 10 microfaradios, o sea, el doble, ¿ya? Esa es una solución a este problema, ¿sí? No me sirve agregar otro condensador, para nada, ¿sí? Porque si lo agrego en serie, ¿sí? No voy a tener el valor. Entonces, hay otras posibilidades de resolverlo, os los dejo a ustedes, pero yo les doy una que es la más simple, que es simplemente agregar una resistencia en serie, de tal manera que el RC, que en este caso va a ser el R equivalente por C, sea 2 veces el tau de este ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo pongo entonces los circuitos, los condensadores, perdón, en serie? ¿Sí? En este caso, los condensadores en serie tienen la misma carga, ¿sí? ¿Cómo me puedo yo dar cuenta que tienen la misma carga? Porque esta primera placa, ¿cierto? Que es la que está más cerca de la batería, ¿sí? Se va a cargar, va a inducir una carga en esta segunda placa, y es esta segunda placa, yo puedo imaginar que es la que induce la carga en la primera placa del siguiente. Por lo tanto, necesariamente tienen la misma carga, ¿sí? De signos opuestos, pero la misma carga. Y en este caso, si yo hago los cálculos, ¿cierto? Me voy a encontrar entonces que para calcular un condensador equivalente, tengo que tener la suma de los inversos, ¿ya? Y lo calculo de la misma manera que cuando tenía resistencias en paralelo, ¿ya? Entonces, cuando tengo condensadores en serie, puedo reemplazar esto por un condensador equivalente sumando los inversos. Por ejemplo, si tengo un condensador de 10 microfaradios y otro de 50 microfaradios, ¿sí? En serie, ¿cuál será la carga en los condensadores? Entonces voy a ver que voy a tener una capacidad equivalente igual a 8,33 microfaradios, ¿ya? O sea que puedo reemplazar estos dos por uno equivalente de 8,33 microfaradios. Una vez que yo sé eso, puedo calcular cuál va a ser la carga entonces en cada uno de ellos sabiendo que es la misma, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Yo sé que la carga total va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Y eso es igual a 8,33 por 10 a la menos 6, que es lo que acabo de calcular como C equivalente, por 12 volt. Y eso es igual a 100 microcoulombs, es decir, va a haber 100 microcoulomb de carga en el condensador 1 y 100 microcoulomb en el condensador 2. ¿De acuerdo? Con esto llegamos al final de nuestra clase de circuitos RC. Espero que cuando veamos el seminario podamos aclarar cualquier duda que haya quedado resolviendo los problemas. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos próximamente para el último video de este curso. Chao, chao.